Houston, we have a problem. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la revisión de la semana 6 del curso de Geometría con el tema Triángulos 2, específicamente Líneas Notables, de tu ciclo anual virtual ADUNI 2020. Esta sección la dividiremos en 4 partes. La primera referente a nociones preliminares, la segunda referente a algunas propiedades vistas en este tema, la tercera referente a las demostraciones de estas propiedades y la última referente a los ejercicios propuestos. Quédate. Esto es Olympic Maths. Bien, en la parte teórica empezaremos con Ceviana, y por definición diremos que Ceviana es el segmento de recta que une a un vértice de un triángulo con un punto del lado opuesto a este o de su prolongación. En este triángulo ABC podemos notar que del vértice B parte un segmento hacia el lado AC, el cual es BD. O también puede ser a la prolongación de este lado, en este caso a la prolongación de CA. Ubicamos en esta prolongación el punto D, entonces podemos afirmar que BD es una ceviana. Para el primer caso, BD, el trazo amarillo, será una ceviana interior, y para el segundo caso, BD, el trazo en verde, será una ceviana exterior. Ahora, bisectriz. Bisectriz definida rigurosamente es un rayo que divide a un ángulo en dos porciones de igual medida, pero asociado a triángulos podemos asociar a la bisectriz como un segmento. Aquí tendremos el triángulo ABC y aquí se ha trazado AP. Si la medida del ángulo BAP es igual a la medida del ángulo PAC, entonces diremos que AP, ese segmento, es una bisectriz del triángulo ABC. En este caso en concreto diremos que es bisectriz del ángulo BAC. Ahora, para el caso de bisectriz exterior, sea el triángulo ABC, tenemos un punto E ubicado en la prolongación de AC. Entonces, si trazamos un rayo tal como CR, de tal modo que el ángulo BCR sea igual a la medida del ángulo RCE. Entonces, en este caso diremos que el rayo CR es bisectriz del ángulo BCE, o también podemos decir que ese rayo CR es una de las bisectrices exteriores del triángulo ABC. Ahora bien, asociada a triángulos, la bisectriz viene a ser una ceviana, y al ser una ceviana es un segmento en este caso. Entonces, ajustado a este contexto, diremos que si tenemos el triángulo ABC y trazamos BE, tal que el punto E se ubica en la prolongación de AC, cumpliendo la condición de que BE biseca al ángulo CBR, entonces diremos, si AB como primera condición es mayor a BC y la medida del ángulo CBE es igual a la medida del ángulo EBR, entonces BE es bisectriz del ángulo CBR. O también podemos afirmar que BE es una bisectriz exterior del triángulo ABC. ¿Por qué razón aquí colocamos que AB debe ser mayor a BC? Porque si fuera el caso de una igualdad, entonces el trazo BE sería paralelo a AC. Y si fuera AB menor que BC, entonces no intersecaría en la prolongación de AC, por lo menos no hacia la derecha. Ahora veamos el caso de la mediana. Sea un triángulo ABC, definimos mediana como el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto del triángulo. Sea aquí el lado AC del triángulo, ubicamos el punto M, que es punto medio, o sea que biseca a ese lado, y que si AM es igual a MC y unimos B con M, entonces BM es mediana. Ahora veamos el caso de altura. Para altura tenemos 3 casos: para triángulos acutángulos, para triángulos rectángulos y para triángulos obtusángulos. En este caso en concreto, primero veremos la altura en triángulos acutángulos. Así pues, tenemos que, si se trata de un triángulo tal como ABC y generamos un segmento que parte del vértice B y que va de manera perpendicular hacia el lado AC, entonces podemos afirmar que BH1 es una altura.
pero al igual que bisectriz y al igual que medianas, podemos trazar 3 de ellas en cada uno de los triángulos. Así pues podemos trazar en este caso AH2 y ya aquí se ha generado un punto de intersección entre BH1 y AH2. La tercera altura pasará por ese punto de intersección. Esa tercera altura será CH3. Ese punto de intersección de las alturas se denomina ortocentro, pero eso es otro tema, denominado puntos notables, que veremos más adelante, en otro video. Ahora, para el caso de triángulos rectángulos, podemos decir que tenemos dos alturas que coinciden justamente con los catetos de este triángulo rectángulo ABC. Una de las alturas será AB y otra será CB. Otra tercera altura será partiendo desde el vértice B hacia el lado AC. Ahora veamos alturas en triángulos obtusángulos. En este caso será necesario prolongar aquellos lados que sean afines al ángulo obtuso. En este caso hemos prolongado CB y este trazo en verde será perpendicular a esa prolongación. Entonces podremos afirmar que este trazo en verde es una de las alturas. Ahora veamos el caso de la mediatriz. Sea el triángulo ABC, tendremos entonces por definición que mediatriz es la recta que es perpendicular a un segmento y que pasa por su punto medio. Para este caso analizaremos el segmento AC o el lado AC, ya referido a un triángulo. Si en AC ubicamos el punto M, que es dicho sea de paso un punto medio, entonces podremos trazar una recta perpendicular al lado AC. Esto generará un punto de intersección o de corte con el lado BC. A este punto le denominaremos P. Y este punto nos va a servir para poder generar un triángulo isósceles, el triángulo APC. Muy bien, entonces aquí decimos que si AM es igual a MC y el segmento o el lado AC es perpendicular a la recta MP, entonces MP es mediatriz del lado AC. Algunas de las propiedades elementales son las siguientes. La primera propiedad me dice que si en un triángulo se traza una bisectriz interna y otra bisectriz exterior, el ángulo generado por dichos trazos será igual a la mitad del tercer ángulo. En este caso, X será igual a beta medios. La segunda propiedad me dice que si en un triángulo se trazan dos bisectrices interiores, el ángulo generado será igual a 90 grados más la mitad del tercer ángulo. La tercera propiedad nos dice que si en un triángulo se trazan dos bisectrices exteriores, la medida generada por dichas bisectrices exteriores será igual a 90 grados menos la mitad del tercer ángulo, en este caso 90 menos beta medios. La cuarta propiedad nos dice que si tenemos este par de triángulos generados con dos pares de lados colineales, el ángulo generado por el trazo de estas bisectrices interiores será igual a la semisuma de alfa y beta en este caso. Muy bien. Otra propiedad que deberemos tomar en cuenta es cuando identificamos triángulos en los cuales notamos que un ángulo es el doble de otro. Si identificamos esto, surgen dos posibilidades. La primera posibilidad es que utilicemos una seviana interna para formar un primer triángulo isósceles, en cuyo caso tendré 2 alfa y 2 alfa. Ya de por sí sé que AB será congruente con BT. Y por ángulo externo, si esta medida es 2 alfa y en el interior de este triángulo menor tengo una medida alfa, eso sugiere que esta medida de TBC sea alfa también. Eso sugiere que el triángulo BTC es de tipo isósceles. BT debe ser congruente a TC. Muy bien. La segunda posibilidad es que si tenemos un trazo por el interior de este triángulo, quizás sea más conveniente trazar una seviana exterior. Para ello prolongamos la base. Y desde este vértice trazamos un segmento tal que la medida angular generada en este caso entre la prolongación y esta seviana sea la misma medida angular que aquí figura. Con ello garantizamos que el triángulo mayor sea de tipo isósceles.
opuesto a alfa, bolita, opuesto a alfa, bolita. Si esta medida angular es alfa y por aquí se presenta un 2 alfa, eso sugiere que por ángulo externo, esta medida angular, para que cumpla dicha propiedad, también debería ser alfa, ¿cierto? Alfa más alfa, eso es ángulo externo 2 alfa. Eso sugiere que hay un nuevo triángulo isósceles. Vamos a colocarle nombres a los vértices. El triángulo original, un ABC, y este punto exterior, un Z. Entonces, aquí notamos que el triángulo ZAB también es de tipo isósceles. Podemos establecer en ZA serruchito y en AB también serruchito. Ahí se han generado entonces dos triángulos isósceles nuevamente. Triángulo ZAB y triángulo ZBC. Para la demostración de esta primera propiedad tendremos lo siguiente por ángulo externo. En el triángulo principal tendremos 2 alfa más beta, esto es igual al ángulo externo 2 phi. También por ángulo externo tendremos que en este triángulo alfa más x, eso será igual ángulo externo phi. Si notamos en este caso no necesitamos ni alfa ni phi, entonces buscamos eliminarlo. Para ello aplicamos un factor 2 tanto a la izquierda de la ecuación como a la derecha. Tendremos 2 alfa más 2x igual a 2 phi. Con ello ya podemos hacer una resta de abajo hacia arriba. En este caso tendremos 2 alfa menos 2 alfa, se cancelan. 2x menos beta, esto será igual 2 phi menos 2 phi, eso es 0. Tendremos la expresión 2x es igual a beta, con lo cual obtenemos una expresión para x igual a beta sobre 2. Y esto es pues lo que queríamos demostrar. Para la demostración de esta segunda propiedad haremos uso de la sumatoria de ángulos internos en un triángulo. Ya sabes, eso es 180. Entonces para el triángulo mayor ABC tendremos que 2 alfa más beta más 2 theta. Esto es igual a 180 grados. Y para el triángulo menor ATC, en este caso tendremos alfa más x más theta. Eso es igual a 180 grados. Como te das cuenta, aquí no interviene ni alfa ni theta, entonces buscamos eliminarlo. ¿Y cómo eliminamos eso? Pues multiplicando a ambos lados de la igualdad por 2. En ese caso tendremos 2 alfa más 2x más 2 theta igual a 180 por 2, eso es 360. Nuevamente, como en el caso anterior, ahora podemos aplicar una resta de abajo hacia arriba. Tendremos 2 alfa menos 2 alfa, estas expresiones se cancelan. Nos quedará 2x menos beta, 2 theta menos 2 theta también se cancelan. Esto será igual 360 menos 180, esto es 180. Trabajamos paso a paso, tendremos la expresión 2x será igual a 180 grados y esta expresión quedará más beta en el otro lado. Sacamos mitad y tenemos pues que x es igual a 180 entre 2, esto es 90 grados, más me quedará aquí beta medios. Esto es finalmente lo que queríamos demostrar. Muy bien. Para nuestra tercera propiedad del trazo de dos bisectrices exteriores deberemos recordar esta propiedad, la del pescadito. ¿Recuerdas? Aquí se cumple que A más B es igual a C más D. Bajo ese criterio, en este caso tendremos que beta más X será igual a alfa más theta. Y por sumatoria de ángulos internos en un triángulo, tendremos que alfa más theta más x, esto es igual a 180 grados. En esta segunda expresión podemos reemplazar alfa más theta, porque ya tenemos esto. Alfa más theta es igual a beta más x. Reemplazamos y diremos beta más x más esta expresión x, esto será igual a 180 grados. Aquí tendremos beta más 2x igual a 180, o sea 2x será igual a 180 menos beta. De aquí tendremos que x es igual mitad de 180 grados, esto es 90 grados, menos la mitad de beta, esto es beta medios. Esto es finalmente
lo que queríamos demostrar. Para la propiedad número 4 podemos asignar aquí un θ, θ y por aquí un omega, omega. Bajo ese criterio podemos hallar por ángulo externo en este primer triángulo esta medida angular y en el segundo triángulo también. También por boomerang podemos obtener esa medida angular en naranja. Para el primer caso del primer triángulo tendremos la expresión alfa más 2θ, eso será igual a esta expresión. Y esto también será igual a la suma de medidas de ángulos internos en el segundo triángulo, eso será beta más 2 omega. Y esto también por boomerang será igual a θ más x más omega. Θ más x más omega. Aquí podemos trabajar la primera con la tercera expresión y la segunda con la tercera expresión para buscar eliminar aquello que no necesitamos, que es θ y omega. ¿Eso cómo lo conseguimos? Para el primer caso vamos a despejar el x. Tendremos alfa más 2θ menos θ, eso es θ. Y este más omega que está sumando pasa a restar. Menos omega y esto será igual a solamente x. Trabajando la segunda expresión con la tercera tendremos nuevamente, despejando x, tendremos la expresión beta. Aquí tenemos más 2 omega, menos omega, eso es más omega. Y ahora menos θ, eso será la expresión x. Ahora podemos sumar de arriba a abajo este par de expresiones. Tendremos la expresión x más x, esto es 2x. Aquí tendremos alfa más beta. Este más θ con el menos θ se cancelan y el omega con el menos omega también. Nos queda esta expresión alfa más beta es igual a 2x. De ello podemos deducir que x será igual a la semisuma de alfa con beta. Y esto es finalmente lo que queríamos demostrar. Bien, vamos a iniciar con el desarrollo de los ejercicios, empezando por la práctica dirigida. En el ejercicio 1 nos dice, en el gráfico se muestra una repisa. Calcule aproximadamente la medida del ángulo que determinan las bisectrices de los ángulos DEC y DCE. Nos dicen aproximadamente puesto que se está aproximando a una medida angular de 90 grados entre estas dos piezas de madera. Entonces, para ello pasamos nuestro gráfico a un bosquejo en vista plana. Aquí tenemos el vértice C, por aquí el vértice E y por aquí el vértice D. Y en D se ubica el ángulo de 90 grados. Muy bien, en este caso nos piden determinar el ángulo generado por el trazo de las bisectrices DC y DE. Ahí está, aquí podemos establecer un alfa, alfa y por aquí un beta y beta. Pero si nos damos cuenta, en teoría hemos visto que al encontrar esta medida angular, eso es un ángulo obtuso, 90 más algo. Y aquí en las alternativas nos damos cuenta que todas las medidas angulares son agudos. Entonces por aquí notaremos que no nos están pidiendo este ángulo marcado en azul, sino lo que nos están solicitando será esta medida angular. Muy bien, para ello podemos hacerlo de diferentes formas. Primero podríamos determinar la medida del ángulo en azul y luego, por suplementario, encontrar la medida del ángulo marcado en morado. Sea cual sea la forma, aquí podemos establecer 90 grados más la mitad de esta medida angular, que en este caso también es 90, es igual a este ángulo en azul. Muy bien, esta medida será igual a 135 grados, pero lo que nosotros necesitamos es esta medida angular. Entonces, por suplementario diremos, si esto es un x, diremos x será igual a 180 grados menos 135. Resulta ser que x es igual a 45 grados. La respuesta para este ejercicio será la letra D, de dado. En el ejercicio número 2 nos dice, calcule el valor de x si BD y BC trisecan al ángulo ABE. Este par de trazos trisecan a toda esta medida angular. ¿Qué quiere decir trisecan? Que dividen a todo el ángulo en tres partes iguales. Entonces eso lo podemos denotar de la siguiente manera.
Por aquí podemos asignar un omega, por aquí omega y por aquí nuevamente omega. Bien. Además nos dice que BE es bisectriz exterior del triángulo ABC. Por aquí se ubica BE y nos dice que este trazo que estamos marcando con rojo es una bisectriz exterior referente al triángulo ABC. O sea que aquí podemos prolongar el lado AB. Y con ello notar que si esta medida angular es omega, por aquí también debería figurar una medida angular omega. Con ello ya se cumple la condición de bisectriz exterior. Muy bien, aquí notamos que omega más omega más omega más omega, o sea, 4 veces omega, esa suma debe ser igual a 180 grados. Con ello podemos decir que omega será igual a 45 grados. Muy bien, para determinar esta medida angular, cuyo valor es x, notamos que en el triángulo ABC se ha trazado una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Entonces, con ello podemos determinar x en términos del ángulo ABC, o sea, todo este ángulo. Hoy ya sabemos que ese ángulo es 2 omega. Diremos entonces x será igual a la mitad de 2 omega. Resulta ser que x es igual a omega, pero ya tenemos un valor para omega, eso es 45 grados. Por lo tanto, diremos que x es igual a 45 grados. Respuesta correcta para este ejercicio, la alternativa D. En el ejercicio número 3 nos dice: Manuel tiene un terreno y lo divide en 4 partes, donde sembrará papa, camote, yuca y oyuco. Por ello construye pequeñas acequias que servirán para riego. Con ello nos pide calcular x. Aquí notamos que se tiene el trazo de una bisectriz y por aquí otra bisectriz. Esto nos servirá para poder trabajar en esta figura. En este triángulo notamos que se han trazado 2 bisectrices exteriores, entonces podemos representar esta medida angular en términos de x, y esta expresión la vamos a llamar un omega. Diremos omega será igual a 90 grados menos la mitad de esta medida angular, en este caso es x. Bien, con ello ya podemos notar además que por ángulo opuesto por el vértice, si esta medida angular es de 68 grados, entonces por aquí también le corresponderá 68 grados. Si esta medida angular es de 72 grados, por aquí le corresponderá también 72 grados. Ya con ello podemos trabajar en este triángulo que marco en morado. Y diremos por sumatoria de ángulos internos en un triángulo igual a 180, tendremos la expresión 68 grados más 72 grados más 90 menos x medios. Esa expresión será igual a 180 grados. Con ello tendremos esta expresión 68 más 72 es 140, más 90 230, menos 180, eso es 50 grados, y el menos x medios al otro lado con x medios. Entonces tendremos que x será igual a 50 por 2, eso es 100 grados. La respuesta correcta para este ejercicio será la alternativa D. En el gráfico AB es igual a CD, entonces eso lo podemos representar de la siguiente manera, que el lado AB es congruente con CD. Muy bien, nos pide con ello calcular x, esta medida angular. Muy bien, aquí notamos una relación angular de 2 a 1. Y ya decíamos que en este caso es conveniente trazar una cebiana para formar triángulos isósceles. Entonces trazamos por aquí una primera cebiana, a la cual llamaremos BT. Si el ángulo BAT mide 44 grados, entonces el ángulo BTA también medirá 44 grados como punto de partida. Muy bien, si AB es serruchito a 3 dientes, BT también será serruchito a 3 dientes. Aquí en este triángulo que estamos marcando en verde, notaremos que una medida angular de ese triángulo, un ángulo interno, es 22 grados y que el ángulo externo es 44 grados. Entonces el otro ángulo interno será de
22 grados también. Sumatoria de dos medidas de ángulos internos en un triángulo será igual al ángulo externo no asociado con los dos primeros. Muy bien, aquí notamos que el triángulo BTD es de tipo isósceles, ¿cierto? Si BT está representado con serruchito tres dientes, entonces TD también debe estar representado con serruchito tres dientes. Aquí notamos que tenemos un ángulo de 60 grados. 22 más 38 es 60. Y tenemos que DT y DC son segmentos congruentes. Entonces, ello sugiere que deberíamos formar un triángulo de tipo equilátero, uniendo T con C. Muy bien, ahí ya se habrá formado ese triángulo equilátero en cuestión. Entonces, por aquí tendremos medidas angulares 60 y 60 por aquí. Si notamos ahora en el triángulo BTC, ese triángulo es de tipo isósceles porque BT y TC están simbolizados con serruchito tres dientes. Eso sugiere que la medida angular TCB también sea lo mismo que TBC, o sea, en este caso, x más 22 grados. Con ello ya podemos establecer nuestra siguiente ecuación. Diremos x más 22 más x más 22, o sea, 2 veces x más 22. Esto será igual a 44 grados más 60 grados. ¿Cómo podemos interpretar ello? De la siguiente manera, ya sabemos que la suma de dos ángulos internos es igual a un ángulo externo, no asociado a los anteriores. Aquí notamos que por ángulo opuesto por el vértice, si esta medida angular es de 60, por aquí le corresponderá 60 grados. Y este es el ángulo externo en cuestión, ¿cierto? 44 más 60 grados. Es prácticamente lo que tenemos aquí. Entonces aquí tendremos la expresión 2x más 44 grados. Esto será igual a 44 grados más 60 grados. Lo dejamos así con la intención de suprimir las expresiones 44 grados, quedando que 2x es igual a 60 grados. Por lo tanto, x es igual a 30 grados. Respuesta correcta para este ejercicio, la alternativa D. Bien, llegamos al último de los ejercicios de la práctica dirigida. Nos dice del gráfico calcule BC. Aquí está ese trazo BC. X le colocaremos. Si nos dicen que AB mide 3 y que AD mide 2. Muy bien, aquí notamos una relación angular de 2 a 1. Entonces decíamos con ello sería conveniente hacer el trazo de una cebiana interna o externa con la finalidad de conseguir triángulos isósceles. Vamos a trazar una cebiana externa puesto que internamente ya tenemos el trazo BD, que es una bisectriz. Muy bien, procedemos a ello. Prolongamos DA y con ello trazamos esa cebiana en cuestión, con la finalidad de que si este punto le llamamos T, diremos el triángulo TBC es de tipo isósceles. Si esta medida es M, por aquí esta medida angular también debe ser M. Con ello, si BC es X, entonces TB también debe ser X. Aquí en este triángulo notamos que TAB es de tipo isósceles. ¿Por qué razón? Porque el ángulo externo mide 2M y tenemos un ángulo interno cuya medida es M. En consecuencia, esta medida angular también deberá ser M. Decimos opuesto a M, tenemos una medida de 3 y opuesto a M también debería tener una medida de 3. Aquí notamos que por ángulo externo tendremos que ADB, ese ángulo medirá θ más M. Θ más M por aquí. Aquí notamos en el triángulo TDB que tenemos las medidas angulares θ más M por aquí y por aquí también θ más M. Eso sugiere que ese triángulo BTD sea de tipo isósceles. Entonces, si TD es 3 más 2, o sea 5, entonces TB también debe ser 5. Por lo tanto, diremos X será igual a 5. La respuesta correcta para este ejercicio, la alternativa C. Continuamos con la práctica domiciliaria entonces ahora. Nos dice, del portaservilletas calcule X. Esta es una aplicación directa. Ya hemos visto que este ángulo X lo podemos representar en términos de esta medida angular. Por suplementario, si esta medida es 100 grados, esto será 80 grados.
y diremos que por la propiedad de trazo de dos bisectrices interiores tendremos que x será igual a 90 grados más la mitad de esta medida angular, que en este caso es 80 grados. Diremos entonces x es igual a 80 entre 2, esto es 40, 40 más 90, esto es 130 grados. Con ello, la respuesta correcta para este ejercicio será la alternativa A. Muy bien, veamos ahora el ejercicio número 2. Nos dice del gráfico, calcule x. Este es un típico ejercicio en el que se tiene un triángulo y de él se ha trazado una bisectriz interior y una bisectriz exterior. Ya sabemos por propiedad que este ángulo generado por el cruce de las bisectrices será la mitad de esta medida angular. En consecuencia, aquí acuñaremos un ángulo x y ya sabemos por ángulos suplementarios que esta medida angular con esta medida angular sumarán 180 grados. Esto será 6x igual a 180 grados. De ahí podemos concluir que x es igual a 30 grados. La alternativa correcta para este ejercicio será la letra B. Muy bien, veamos el ejercicio número 3. Nos dice del gráfico, calcule teta. En este primer triángulo notamos que se han trazado dos bisectrices interiores y el trazo de esas bisectrices ha generado un ángulo que es 2 omega. Este ángulo lo podemos representar en términos de 90 y la mitad de esta medida angular. Esto es 2 omega será igual a 90 grados más la mitad de 4m. Tendremos la expresión 2 omega será igual a 90 grados más 4m entre 2, esto es 2m. Y esta expresión la podemos reducir aún más. Sacando mitad, tendremos que omega será igual a 45 grados más m. Esta será nuestra primera ecuación. Y la segunda ecuación la obtendremos de este segundo triángulo, en el cual podemos sumar dos ángulos interiores para obtener el ángulo externo. Y en este caso el ángulo externo será omega. Muy bien, esa ecuación será teta más m igual a omega. Pero ya tenemos una expresión que involucra a omega, ¿cierto? Entonces, quiere decir que estas dos expresiones, 45 más m y teta más m, deben ser iguales. Lo vamos a escribir por si acaso por aquí. 45 grados más m igual a teta más m. Por correspondencia, sabemos que teta será igual a 45 grados. Con ello, la respuesta correcta para este ejercicio será la alternativa D. Muy bien, veamos el ejercicio número 4. Nos dice, en el gráfico mostrado determine el valor de x más y. Aquí tenemos el ángulo x y por aquí figura el ángulo y. En primera instancia tendremos que en el triángulo ABC se han trazado dos bisectrices interiores y el cruce de esas bisectrices interiores ha generado esta medida angular n. En consecuencia podemos representar n en términos de 90 grados y la mitad de esta medida angular, que en este caso es 50 grados. Por propiedad diremos entonces n igual a 90 grados más la mitad de, en este caso, 50 grados, que es el ángulo B. N será igual a 90 más 50 entre 2, esto es 25, en consecuencia esto será 115 grados. Ya tenemos esta medida angular de n y ahora en el triángulo sombreado o achurado en azul tendremos que la sumatoria de ángulos internos será igual a 180 grados y los ángulos internos que conforman ello es n, x y y. Tendremos n más x más y, esto es igual a 180 grados. Pero ya conocemos el valor de n, eso es 115 grados. Entonces nuestra ecuación quedará como 115
más x y más y, esto es igual a 180 grados. Desarrollando ello, pasando a restar el 115, tendremos x más y igual a 180 menos 115, eso es igual a 65 grados. Con lo cual, la respuesta correcta para este ejercicio será la alternativa B. En este ejercicio 5 nos pide determinar θ más φ. En este triángulo que estoy resaltando en color rojo, notamos que se ha trazado una bisectriz interior y una bisectriz exterior, o parte de ellas. Entonces conviene prolongar estos trazos para encontrar el cruce de dichas bisectrices. La intersección de dichas bisectrices generará un ángulo, el cual será la mitad de esta medida angular. Si aquí tenemos 40 grados, entonces este ángulo será de 20 grados. Ya con ello podemos determinar una expresión que involucre a θ y φ mediante la expresión 20 grados más 180, eso será igual a θ más φ, que son este par de angulitos. Entonces tendremos finalmente que θ más φ será igual a 200 grados. Otra manera de entender este ejercicio sería de la siguiente manera. Por suplementarios sabemos que esta medida angular será 180 grados menos θ. Y por sumatoria de dos ángulos internos igual a un ángulo externo en este triángulo que estoy sombreando, tendremos que 180 grados menos θ más 20 grados, eso será igual al ángulo externo, en este caso, φ. Escribimos ello entonces, 180 grados menos θ más 20 grados, eso será igual al ángulo externo, que es φ. Aquí notamos que podemos pasar este menos θ al otro lado de la igualdad. Tendremos 180 más 20, eso es 200. Igual, en el otro lado tendremos φ más θ, que es lo que nos piden determinar. Cualquiera de las dos formas, en esencia es lo mismo. La alternativa correcta para este caso será la letra A. Bien, en el ejercicio 6 nos dice, Anthony, William y César se van de campamento, cada uno instalado en su carpa, como se indica en el gráfico. Si se traza AH perpendicular a CW, vamos a ello entonces. Si este es un trazo perpendicular, lo denotaremos de ese modo. Y la medida del ángulo ACH, esta medida angular, es igual a 2 veces la medida del ángulo ABWH. Quiere decir que si ABWH mide alfa, entonces ACH deberá medir 2 alfa. Con ello nos dice, calcule la distancia entre la carpa de Anthony y César. Ese par de carpas están por aquí y lo que nos piden es esta longitud, la cual denotaremos con un X. Muy bien, aquí notamos una relación angular de 2 a 1. En este caso decíamos que es conveniente trazar o bien una cebiana interna o una externa con la condición de generar triángulos isósceles. Entonces aquí vamos a trazar una cebiana de tipo interna. La vamos a llamar AT, con la condición de que el triángulo CAT sea de tipo isósceles. Si esto es así, entonces esta medida angular de ATH debe ser también 2 alfa. Con ello decimos opuesto a 2 alfa X, opuesto a 2 alfa también deberá figurar el X. Y ahora en este triángulo WTA notamos que tenemos un ángulo interno cuya medida es alfa. Y el ángulo externo, o uno de los ángulos externos cuya medida es 2 alfa. Eso sugiere que el otro ángulo interno, o sea, este que estoy marcando, deberá ser alfa. Sumatoria de dos ángulos internos igual a un externo. Muy bien. Ahí ya notamos que ese triángulo es de tipo isósceles, ¿cierto? Decimos opuesto a alfa X, entonces opuesto al otro alfa deberá figurar el X. En este primer triángulo isósceles generado, decíamos que
Si tenemos el trazo de una altura, esa altura, por ser un triángulo isósceles, también funciona como bisectriz, como mediana y como mediatriz. En este caso nos interesará notar que funciona como una mediana. Si CH mide 2 metros, entonces HT también debe medir 2 metros. Pero HW mide 7 metros en total. Eso quiere decir que TW mida la diferencia. 7 metros menos 2. Eso quiere decir que X es igual a 5 metros. Por lo tanto, diremos la distancia entre las carpas de Anthony y César, o sea, X será igual a 5 metros. La respuesta correcta para este ejercicio será la alternativa D. En el ejercicio número 7 nos pide calcular X. Para ello podemos hacer las siguientes prolongaciones. Esto con la finalidad de notar que se han trazado dos bisectrices exteriores referentes a un triángulo, a este triángulo marcado en verde. Fíjate que por opuesto por el vértice podemos notar que si este ángulo es teta, este ángulo también será teta o tita. Si esta medida angular es teta, también por aquí volverá a figurar teta. En la otra zona sucede lo mismo, phi y por aquí también phi. Opuesto por el vértice, phi, por aquí también phi. Ahí está entonces el trazo de las dos bisectrices exteriores. Entonces podemos representar la medida angular aquí generada en términos de esta medida angular 70 grados. Entonces esto será, ya sabemos que por propiedad le vamos a asignar un omega, diremos omega será igual a 90 grados menos la mitad de, en este caso, 70 grados. Muy bien, esta expresión para omega resulta ser 90 menos 35, eso es 55 grados. En consecuencia ya podemos establecer una expresión para X. Eso lo podemos hacer en el triángulo que estoy sombreando en azul. Por sumatoria de ángulos internos tendré que 80 grados más X y más omega, pero ya sabemos que omega es 55 grados, eso será igual a 180 grados. Aquí tenemos que X será igual a 45 grados. La respuesta para este ejercicio será la alternativa C, de casa. En el ejercicio número 8 nos dice, un carpintero después de construir muebles junta todas las maderas sobrantes y las coloca de la siguiente forma. Con ello nos pide calcular X. Aquí notamos que tenemos una primera bisectriz y por aquí hay una segunda bisectriz. Entonces, ello lo podemos trabajar de la siguiente manera. Por aquí podemos prolongar este segmento y con ello podemos identificar que por opuesto por el vértice, si esta medida angular es teta, por aquí se vuelve a replicar teta. Nuevamente por opuesto por el vértice, si esta medida angular es teta, entonces por aquí se vuelve a replicar teta. Muy bien, con ello ya podemos decir que si tenemos la intersección de una bisectriz interior y una bisectriz exterior, tendremos que esta medida angular aquí generada será la mitad de esta medida angular. ¿Esto por qué? Porque estamos analizando este triángulo sombreado en morado y de aquí tenemos el trazo de la bisectriz interior y la bisectriz exterior. Ya sabemos que por propiedad esta medida angular debe ser X medios. Muy bien, ahora sí, si esta medida angular es de 15 grados, en este triángulo rectángulo, ¿damos cuenta? Esta medida angular restante será de 75 grados. Nuevamente, por opuesto por el vértice en esta zona, esta medida angular también deberá ser de 75 grados. Con ello ya tenemos que en ese triángulo
x medios más 75 debe ser igual a 90. De ahí obtenemos que x medios es igual a 15 grados. Por lo tanto, x es igual a 30 grados. Respuesta correcta para este ejercicio, la alternativa D. En este ejercicio nos piden determinar x. Aquí está esta medida angular. Aquí podemos completar esta medida angular. Si este ángulo es 180 menos 2 alfa, por suplementario ya sabemos que esta medida angular debe ser 2 alfa. Aquí ya de primera mano podremos notar que este trazo es una bisectriz. Y si analizamos este triángulo que estoy marcando en morado, esa bisectriz marcada en rojo será una bisectriz interna. Por aquí podemos prolongar este trazo y por ángulo opuesto por el vértice podemos decir que si esta medida es 2θ, esta medida angular también será 2θ. Con ello ya podemos notar que este trazo que haremos en azul será una bisectriz exterior respecto al triángulo marcado en morado. Fíjate que aquí tienes 2θ y por aquí también tienes una medida angular de 2θ. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes el cruce de una bisectriz interior y una bisectriz exterior? Entonces el ángulo generado por la intersección de esas bisectrices es la mitad de este ángulo. Si esta medida angular es de 60 grados, por suplementario ya sabemos que esto deberá ser 120 grados. Y en consecuencia, esta medida angular deberá ser la mitad de este valor. O sea, esto vuelve a ser 60 grados. Ahora nos damos cuenta en este gráfico de la corbatita que estoy sombreando con verde, que tenemos este par de bisectrices. Por aquí una primera bisectriz en verde y por aquí otra bisectriz. Y de acuerdo a nuestra propiedad de la corbatita Michi o de mariposita, tendremos que este valor x podemos representarlo en términos de esta medida angular que es 120 y esta medida angular que es 60 grados, como el promedio de dichas medidas. Diremos x es igual a la mitad de 120 grados más 60 grados. Ya sabemos que esta expresión es 120 más 60 es 180. Entre 2 esta expresión resultará ser 90 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta para este ejercicio será la alternativa C. Y llegamos al último de los ejercicios en el cual nos dice: en un triángulo ABC se traza la bisectriz interior AD y la seviana interior BE. Ahí está dicha seviana que interseca a dicha bisectriz en P, dice. Entonces este punto de intersección lo denominaremos con un P. Bien. Nos dice tal que PB es igual a BD. PB con serruchito 3 dientes y BD con serruchito 3 dientes también. Bien. Calcule la medida del ángulo exterior en el vértice B, nos dice. Aquí. Entonces nos están pidiendo esta medida angular. La vamos a denotar con un X. Nos dice además que la medida del ángulo BEC es igual a 80 grados. BEC. Esta medida angular nos dicen que es 80 grados. Bien. Rescatemos el primer dato, que nos dice que AD es una bisectriz interior. Entonces por aquí podemos acuñar un alfa y un alfa. Si por aquí establecemos una medida angular beta, podemos afirmar que este ángulo externo medirá alfa más beta. Y por ser un triángulo isósceles PBD, esta medida angular también deberá ser alfa más beta. Pero aquí tenemos que por ángulo externo también 2 alfa más beta, esto debe ser igual a 80. Primera ecuación, 2 alfa
más beta igual a 80 grados. Y en este triángulo ABD notamos que el X será igual a la suma de dos ángulos internos, en este caso alfa y alfa más beta. Entonces diremos X será igual a alfa, que es este ángulo, más alfa más beta. Esto es igual a 2 alfa más beta. ¿Pero quién es 2 alfa más beta? ¿No es acaso esta expresión? Sí. Por lo tanto diremos X es igual a 80 grados. La alternativa correcta para este ejercicio será la letra A. Así concluye la explicación de este PDF de geometría del tema de líneas notables del ciclo anual virtual ADUNI 2020. Espero que se haya entendido, que te haya gustado el video. Este material lo voy a dejar en un enlace en la descripción del video, tanto este material que se ha trabajado así con estos trazos y el material original. Espero que te sea de utilidad y pues bueno, espero que esta clase haya sido provechosa y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.